Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. El día de hoy principalmente cuenta con la visita del doctor Emmanuel Cedeño Brea, con quien hablaremos importantísimos temas de análisis económico del derecho y teoría económica de la regulación. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente tenemos un programa muy especial con un joven profesional del derecho. Se trata del doctor Emmanuel Cedeño Brea. El doctor Emmanuel Cedeño Brea, aparte de un ejercicio profesional, también cuenta con un ejercicio académico, un amplio currículum, doctorado, maestría, y Emmanuel se está desarrollando en un ámbito novedoso del derecho, que tiene que ver con el análisis económico del derecho. Es una nueva rama, si se quiere, del derecho, que más bien pudiera considerarse como parte de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, que es la base sobre la cual se sustenta la teoría del derecho en sentido general, pero Emmanuel se ha dedicado fundamentalmente al desarrollo de esta nueva rama de la filosofía del derecho, que es el análisis económico del derecho, para lo cual ha hecho doctorados y maestría en importantísimas universidades en el exterior, de las más ranqueadas a nivel mundial. De manera que para nosotros es un verdadero honor contar con la presencia de Emmanuel Cedeño Brea Principalmente. Emmanuel, nada, es un placer tenerlo por aquí para hablar de esta rama novedosa del derecho. Y digo novedosa porque ciertamente en República Dominicana, ahora es que estamos comenzando a ser pininos en la misma. Incluso creo que todavía las universidades en sus programas de formación todavía no contemplan, hasta donde yo tengo conocimiento, esta materia en su pensum. Creo que todavía ni Locamaima, ni la UNIBE, no sé las demás universidades, pero que yo tenga conocimiento, Ramón, que es un académico, me podrá argumentar sobre eso, o no creo que exista o que la estén impartiendo en la República Dominicana, el análisis quizás económico. A nivel de estudios de posgrado o maestría. Bueno, sí. Emmanuel quizás puede decirnos, aclararnos ese punto. De todas maneras, Emmanuel, es importante para los amigos televidentes Principalmente conocer cuál es el origen, cuáles son los jurisconsultos, los académicos que se han proyectado y que han afianzado en términos de proyección, de estudio, el análisis económico del derecho, y cuál es la expansión que ha venido teniendo y el desarrollo como rama del derecho y sobre todo de la filosofía del derecho. Bien, muchas gracias. Yo quiero decir que es una honra para mí estar aquí con ustedes hoy, compartiendo, no solamente por el alto nivel de los panelistas, sino también por el alto nivel de las personas que regularmente visitan este programa. Es un honor compartir y poder conversar sobre estos temas. El análisis económico del derecho es parte de la filosofía del derecho, o es un método, también se puede ver como un método, una metodología que aplica la teoría microeconómica, específicamente neoclásica, para analizar
el comportamiento de los agentes económicos y las consecuencias del entorno jurídico, del sistema jurídico. Hay gente que habla de derecho y economía o análisis económico del derecho, pero también de derecho y las consecuencias del derecho para la toma de decisión de los agentes económicos, no solamente dentro de los mercados, pero también fuera de los mercados, porque es posible aplicar la teoría microeconómica neoclásica fuera de los mercados. El análisis económico del derecho tiene su origen principalmente en la década de 1950-1960. Hay quienes hablan de que surge de los primeros pensadores, específicamente profesor Aaron Director, que era economista, pero que estaba adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Y de ahí comienza a buscar nuevos talentos, nuevas voces, como el caso de Ronald Coase. Y también esas nuevas voces entran en una discusión académica con académicos economistas que ya estaban en la Universidad de Chicago. También hay quienes hablan de la influencia de algunos padres fundadores que muchas veces no se le da crédito, como el caso de Henry Manny también en la Universidad de Florida, que fue un gran promotor. Pero la mayoría de los autores sí están de acuerdo de que el inicio quedó marcado con dos ensayos fundamentales que salieron publicados en la década, a inicios de la década de 1960. El primero, El problema del costo social, de Ronald Coase, y el segundo, de 1961, de un juez que también luego fue decano de la facultad de la Universidad de Yale, el juez Guido Calabresi, que escribió un artículo sobre los riesgos y los accidentes y el análisis económico de la responsabilidad civil, básicamente. Estos dos artículos marcaron el inicio de esta nueva metodología, de esta nueva cosmovisión de ver el derecho a través de las herramientas, de la caja de herramientas que ofrece la microeconomía o la teoría de precios. Entonces ahí surge un movimiento. La segunda generación fue liderada por el también juez, profesor Richard Posner, en su momento una de las plumas más finas y más productivas, escribiendo no solamente su tratado de los años 70, muy conocido y ya que tiene múltiples ediciones, pero también una serie de ensayos donde él analizaba no solamente los temas tradicionales o fundamentales, los bloques fundamentales del análisis económico neoclásico tradicional, como son los contratos, la propiedad privada, el crimen y la responsabilidad civil, sino también temas como el análisis económico de la sexualidad, el análisis económico de la adopción, del derecho de familias y otros temas sumamente vanguardistas en su momento. Y de ahí entonces tiene un empuje y comienza a diseminarse por todas las universidades del mundo. En la República Dominicana, el análisis económico, tenemos unos padres fundadores también, las ideas originalmente en los salones de clase de las universidades. Leonel Melo Guerrero sobresale como uno de los primeros analistas económicos del derecho en República Dominicana. También la profesora y esa gran dominicana, Mónica Infante, que escribe uno de los primeros manuales y publica muchos trabajos fundamentales conjuntamente con Fanny Solano. Mónica Infante, de hecho, es autora de un manual de análisis económico del derecho dominicano y a la vez actualmente es presidenta de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Análisis Económico del Derecho, ALACDE. O sea que tenemos una buena base de padres fundadores que traen estas ideas a las aulas. A nivel de universidad, de docencia, inicia como una electiva en el pensum de la carrera de Derecho. Muchas personas quizá no se sentían atraídas o no sabían de qué trataba, pero poco a poco fue ganando terreno. También en algunos programas de regulación económica, de derecho administrativo, ya se incluye como una materia obligatoria conjuntamente con teoría económica de la regulación. Y ese es el caso, por ejemplo, de la Pucamaima. En el Instituto OMG, que es la institución de la cual yo soy vicerrector de investigación, tenemos una maestría de Derecho Público Económico que tiene 2 cursos de análisis económico del derecho. O sea que el contenido se divide en 2 cursos donde se puede profundizar con estas herramientas, discutir los trabajos más importantes y analizar su relación con la formulación de políticas públicas. Manuel, aprovechando tu
vasto conocimiento en este ámbito del análisis económico del derecho y bueno, que tú nos puedas introducir, como lo has hecho, digamos, en los diferentes momentos, incluyendo el aporte de los juristas locales que tú has mencionado y que es importante destacar su labor. Cuando tú señalabas los ámbitos en los cuales esas herramientas, ese método, digamos que se internaba en ese análisis, uno inicialmente cuando tú hablas de teoría microeconómica podría pensar que estamos hablando solamente del derecho que tiene que ver quizá con lo contractual, con lo comercial, con lo societario, con lo financiero, pero esas herramientas de análisis, esa metodología, esa aproximación desde la teoría microeconómica abarca todo el ámbito del derecho, las relaciones laborales, la criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que aporta, digamos, de novedoso y qué es lo que faltaba quizás en el análisis y cuál es ese vacío que ha venido a llenar el análisis económico del derecho? Claro, es una excelente observación. Lo que viene es aplicar la caja de herramientas de la teoría microeconómica, que durante mucho tiempo existió un consenso microeconómico neoclásico, modelos de maximización, de que los agentes económicos son racionales, se llama la teoría de elección racional, y que busca maximizar algo, ya sea utilidad, ya sea tiempo libre, ya sea prestigio. Y cuando hablamos de agentes económicos hablamos de personas, de jueces, de estudiantes, de políticos, todos buscan maximizar algo, consumidores, productores. Pero la teoría microeconómica también suma herramientas que habían sido desarrolladas sobre ese marco de teoría de elección racional, como la llamada teoría de juegos, que es sumamente importante y es un componente fundamental de la microeconomía o de la teoría económica. También el análisis estadístico, el análisis econométrico, para ver la relación que tienen ciertas variables sobre ciertos resultados, sobre ciertas otras variables, y medir el efecto o la posible causalidad, que es lo que todo el mundo trata de lograr probar. También métodos de experimentos, la teoría experimental, cómo realizar experimentos para ver si las teorías que se hacen, porque los economistas utilizan los modelos económicos, que son simplificaciones de la realidad. Y los modelos se utilizan en física y en otras ciencias, pero también lo utilizamos en derecho. Nosotros estudiamos casos, tenemos experimentos mentales de posibles situaciones. Y es importante comprender esas aplicaciones de las herramientas. El otro aspecto que es importante señalar, que usted ya ha mencionado, es que cuando la gente siente que hablan de economía, piensan en dinero. Y las decisiones que tomamos, muchas son financieras, tienen que ver con dinero, pero realmente la economía analiza todas las tomas de decisiones, porque todas comprenden un costo económico, un costo de oportunidad, que es la opción que dejamos de perseguir cuando tomamos una decisión, la mejor opción que dejamos de perseguir. Entonces, intrínsecamente no necesariamente se habla de dinero, sino de decisiones, agentes económicos que con limitaciones, restricciones presupuestarias están tratando de maximizar algo y tienen que tomar decisiones. Y las decisiones que toman se supone que maximizan lo que ellos buscan maximizar, utilidad, rendimiento, rentabilidad, tiempo libre, pero también tienen consecuencias. Y esas consecuencias entonces tienen costos, beneficios, y vale la pena estudiarlas, y eso forma parte del costo económico que comprende cualquier tipo de decisión. Entonces se pone mucho la mirada en cuáles van a ser los efectos. Lo digo porque, digamos, una ley, se dan frecuentemente discusiones sobre un proyecto de ley y se ve, no solo, digamos, se formula de una manera, pero luego, ¿cómo que dice? Una cosa es con guitarra y otra con violín, una es lo que piensa el que está haciendo la ley y lo que ocurre luego en la realidad. Pero a veces el análisis se queda en lo meramente normativo, como un mundo aparte de la realidad. Y bueno, y hay toda esa discusión. Lo que pasa es que no nos apegamos a la ley. Pero el hecho de poner la mirada en los efectos, en las consecuencias,
la prueba, ese experimento, es ya después que la ley está en vigencia, o el análisis económico del derecho permite también que los que formulan políticas públicas piensen en las consecuencias. Definitivamente. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando en las aulas tenemos discusiones de políticas públicas. Las intervenciones regulatorias o reguladoras tienen consecuencias, surten efectos. Muchas veces uno trata de enfrentar un problema económico que son, en teoría económica neoclásica, 4 problemas fundamentales. Los problemas de competencia, la ausencia de competencia, la estructura de mercado oligopólica, monopólica, duopólica, los problemas de asimetría de información y sus problemas relacionados, que tienen que ver con temas fundamentales como la protección de los consumidores, los bienes públicos y las externalidades negativas y positivas, que son los costos o beneficios externos que se le imponen a otras personas que no consienten, ni pagan, ni tampoco asumen el costo de esos beneficios o esos costos externos que se le imponen. También se le suman, algunos autores le suman, por ejemplo, los shocks del mercado, los problemas que surgen cuando hay una situación calamitosa como un terremoto o un huracán, que nosotros aquí estamos muy expuestos a ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo era un niño, yo recuerdo que cuando pasó el huracán George, una funda de hielo era un bien de lujo en los días posteriores al huracán. Entonces, hay preguntas si se debe intervenir o no, si el Estado debe intervenir y tratar de regular los precios. Y la teoría microeconómica tiene respuestas y tiene predicciones, sobre todo la teoría económica positiva, ¿no? Descriptiva. Y ya el consenso microeconómico es muy bueno ya dictando o con las predicciones que ofrece sobre las consecuencias de ciertas intervenciones regulatorias. El sexto componente que se le sumaría es el componente conductual, que ya se ha discutido en este programa y hemos tenido discusiones interesantes que en programas pasados, el tema del uso de los nudges, de las limitaciones cognitivas de las personas, y eso ya se desvía un poco de la teoría de elección racional y entra en lo que se llama el derecho y la psicología, la teoría de la racionalidad limitada. No es una racionalidad absoluta, sino que ya los agentes económicos son racionalmente limitados. Entonces, esas son las enfermedades que el regulador, el forjador de políticas públicas, busca curar, sanar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el antídoto tiene efectos secundarios, como pasa en la medicina. Y los efectos secundarios hay que analizarlos. Hay veces que la tableta de medicina puede ser un placebo, no surte efectos. Entonces el problema original persiste. Pero también hay medicamentos que generan otros problemas en otras partes del cuerpo que estaban sanas y que ahora son peores o incluso en sentido contrario de lo que se buscaba lograr con la intervención. Entonces eso que usted señala es parte del análisis de costo-beneficio. Ahora en la República Dominicana estamos hablando sobre el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, que es un tema que está llevando a cabo el CNC, Rafael Paz. Existe un decreto ya, ahora en consulta pública, otros reglamentos adicionales, que lo que buscan es eso, evaluar las regulaciones, tener un inventario, hacer un análisis costo-beneficio, hacer que el análisis costo-beneficio sea obligatorio, que exista un análisis ex ante que permita visualizar cuáles podrían ser las posibles consecuencias de las regulaciones, implementarlas, siempre cuando el costo sea menor que los beneficios, porque si no, no vale la pena hacerlo. Y la parte fundamental que usted señala, la evaluación. Analizar si el antídoto, el medicamento, logró el objetivo que se buscaba. Porque si no, entonces hay que volver al tablero de diseño y tratar de analizar cómo se va a enfrentar ese problema económico. Muchas veces la mejor intervención regulatoria es no hacer nada. Y eso hay que entenderlo porque es un segundo óptimo. No es el óptimo social, pero como el óptimo social es inalcanzable, entonces uno mejor se queda en el estado que se encuentra, porque cualquier intervención podría, por ejemplo, ser más costosa la sal que el chivo, como decimos. Manuel, desde que empezamos a hablar de análisis económico del derecho, más allá de que esta sea una herramienta que permita analizar, verificar cuál ha sido el comportamiento y las consecuencias de los agentes públicos
y de los agentes privados a partir de una determinada regulación, a partir de un determinado conjunto de medidas que tome un Estado o un sector determinado del mercado, y se puede analizar, por ejemplo, cómo funciona el sistema de justicia, cuánto cuesta el sistema de justicia, cuál es la carga del sistema de justicia, tema que tú y yo hemos podido trabajar en conjunto. Nos estamos enfocando mucho en el tema regulatorio, y es que evidentemente, por lo que muy bien has podido explicar aquí, el análisis económico del derecho tiene una fuerte influencia sobre las nuevas regulaciones o las modificaciones regulatorias económicas, porque afectan directamente a los distintos mercados. Entonces, dado que el orden de la regulación económica actual nos indica que el legislador es el ente regulador por excelencia dado por la Constitución, y que determinadas agencias tienen a su cargo por delegación legislativa o propiamente constitucional regular determinados sectores como el Banco Central y la Junta Monetaria al sector bancario, el Indotel al sector telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía al sector energía. Ahora tenemos un Ministerio de Energía y Minas que es un sector bastante complejo ahora mismo para su mercado, para entenderlo, para penetrar en ese sector. Entonces, tenemos una gran cantidad de agencias administrativas del orden administrativo que intervienen en los mercados a través de las regulaciones que imponen, de la supervisión, de las sanciones e incluso del ofrecimiento de servicios directamente en el mercado, como lo hace la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Esto me obliga a preguntarte un poco sobre la relación que hay entre el análisis económico del derecho, la teoría económica de la regulación y el derecho administrativo. En alguna ocasión tú y yo hemos podido conversar sobre el origen de las regulaciones y el derecho administrativo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde primero surge unos modelos incipientes de regulación económica que luego vienen a insertar una suerte de derecho administrativo cuando los tribunales judiciales ordinarios de los Estados Unidos empiezan a controlar de alguna manera las regulaciones y, digamos, las potestades de sanción que tienen esas agencias reguladoras. El caso de la ICC, que es la agencia que regulaba el comercio interestatal, estamos hablando de finales del siglo XIX. Estas teorías y, digamos, estas estructuras regulatorias vienen mucho más adelante, a mediados del siglo XX y un poco después, a fortalecerse con la jurisprudencia. Esto crea una suerte de derecho administrativo en los Estados Unidos. En la República Dominicana pasa algo opuesto. El derecho administrativo nace con la fundación de la República, con la primera Constitución en el 1844, y luego, hacia finales de los 80, principios de los 90, se puede hablar de un nivel de intervención en la regulación económica de la República Dominicana. Entonces, es una forma inversa de interrelacionarse, dado que la regulación nace primero en Estados Unidos y luego trae a colación el derecho administrativo. Aquí primero nace el derecho administrativo y empieza a surgir un sistema regulatorio que interviene en la actividad económica. La pregunta entonces va por esa vía, tú que conoces muy bien el sistema anglosajón y conoces muy bien el sistema de aquí. ¿Cómo se da esa interacción entre el derecho administrativo, la regulación económica y el análisis económico del derecho? Eso es una buena observación, sobre todo por los insumos históricos que tú aportas. Y la idea es, van de la mano, el derecho administrativo y el análisis económico, porque el análisis económico no te va a decir cuáles son los principios de derecho administrativo, principios de legalidad, principios de proporcionalidad, pero el derecho administrativo tampoco te va a dar contenido a qué es una buena regulación o cómo debe regularse un sector específico. Por ejemplo, las normas de Basilea, las normas de capital, las normas prudenciales, ¿no?, de las entidades de intermediación financiera y de los demás participantes de los mercados financieros. ¿Cuánto capital tiene que tener un banco? Solamente el derecho administrativo por sí solo no te va a decir cuál es el óptimo para evitar el riesgo moral, ¿no?, y para asegurarse de que los accionistas sean los que sufraguen las pérdidas cuando ocurren.
de las entidades financieras. Tampoco te va a decir cómo debe asignarse el espectro en telecomunicaciones. Entonces son preguntas que necesariamente requieren de un conocimiento del mercado para poder satisfacerlas, para establecer cuáles son los estándares en todo el aspecto administrativo. Lo que ocurre en la República Dominicana que tú señalas que es muy interesante, las reformas estructurales, las grandes reformas económicas estructurales de principio que iniciaron en los años 90, comenzando con el Código Tributario, el Código Laboral, luego la Ley General de Telecomunicaciones en el 98. En ese momento se discutía lo que se llamaba el Código del Ordenamiento del Mercado, que de ahí resultó un abanico de leyes importantes como la de propiedad intelectual, como la de mercado de valores, la antigua Ley 1900, luego la Ley Monetaria y Financiera, la 183-02, en la reforma del sistema de pensiones. Te crea una macroestructura normativa compleja, donde existe la ley, existen varios reglamentos, multidimensional, porque está la ley y los reglamentos, resoluciones de diferentes órganos que tienen diferentes facultades, y esa estructura te crea entonces un andamiaje regulatorio donde los participantes, los mismos reguladores, los abogados, los especialistas tienen que aprender ahora derecho administrativo y también regulación económica para comprender el contenido económico y asegurarse de que la regulación efectivamente está encarando los fallos del mercado. Entonces, ahí, como quien dice, nace el Estado regulador moderno en la República Dominicana, que no necesariamente coincide con el nacimiento del derecho administrativo, como tú bien señalas. Ahora, todos los agentes económicos, los abogados, los conocedores del derecho, operamos en ambientes sumamente especializados, en entornos regulatorios complejos, con múltiples dimensiones, múltiples niveles de normas, de diferentes jerarquías, que muchas veces interactúan y se vuelve como un rompecabezas que hay que comprender para poder conocer cuál es la regulación y cómo deben llevarse a cabo las actividades económicas dentro de los distintos mercados regulados. O sea, que estamos hablando de una relación básicamente complementaria entre la regulación económica y el derecho administrativo, donde una norma puede ser razonable, pero quizás no sería eficiente si no se analiza desde la regulación. Bien, vamos a aprovechar, Emanuel, para hacer una primera pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del doctor Emmanuel Cedeño Brea. Bueno, interesantísimo, Ramón. Así es. Interesantísimo. Esto es filosofía pura del derecho. Bueno, ya más o menos colateralmente vimos la relación del análisis económico del derecho con el derecho administrativo, pero evidentemente que también el análisis económico del derecho también impacta en el derecho penal. En el derecho penal por diversas vertientes del propio derecho penal, en lo que tiene que ver con la criminalidad, a qué se debe, el impacto que tiene la criminalidad en la economía, cuáles factores se mueven indirectamente y que se correlacionan con la criminalidad y que el derecho penal económico, si se quiere, tiene que regular. Vemos como la criminalidad interviene en el hecho de que, por ejemplo, la creación de entidades que se dedican exclusivamente a prestar servicios de seguridad privada. Es decir, si no hubiera crimen, si no hubiera asalto, si no hubiera robo en los comercios, esas empresas que se dedican a prestar servicios de seguridad privada no tienen razón de ser. Igualmente, otro factor, lo hablábamos de manera informal y si se quiere fuera de cámara, que tiene también
y que se relaciona con el análisis económico del derecho relacionado con el derecho penal y ya con otras ramas del derecho penal que se le considera el último eslabón del sistema penal, que es el sistema penitenciario. Vemos que una persona que infringe la ley, que es apresada, que es sometida a la acción de la justicia, que va a una cárcel, representa una carga económica para el Estado en diversas dimensiones. El hecho de que tiene que suplirle la comida, el hecho de que tiene que darle un techo, y ese techo también representa una carga económica, las edificaciones. Y hablábamos en una ocasión de que en varios países, muchos países, básicamente países desarrollados, existe lo que se llama la privatización de las cárceles, donde el Estado simple y llanamente interviene para sufragar los costos de esas empresas que se dedican a gerenciar, incluso construir y a dar todos los servicios de la cárcel, incluyendo la seguridad. El Estado simplemente le paga, es una empresa. En el caso específico de Estados Unidos, en el caso específico tuve la oportunidad de verlo en Estados Unidos, pero también lo vi en países europeos, de los más desarrollados, como el caso de Inglaterra, y también en España existen las cárceles privatizadas. De manera que en esa parte también el análisis del derecho económico tiene un impacto, si se quiere, determinante. ¿Cómo incide en estos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito del derecho penal, el análisis económico del derecho? Definitivamente. La primera parte, el comportamiento de los criminales, el trabajo fundamental fue de Gary Becker, profesor de economía de la Universidad de Chicago, que comenzó a utilizar el modelo de teoría de elección racional y se lo aplicó a los criminales. Y ahí surge, como quien dice, la economía del crimen, ¿no? El perfil del criminal, que es un criminal racional, que comete infracciones penales cuando el beneficio es mayor que el costo. Y también el trabajo fundamental de Becker fue explicar en términos matemáticos que los criminales no solamente calculan las multas o las consecuencias, ¿no?, de sus infracciones y hacen un balance con el beneficio esperado, sino también que calculan la probabilidad de que esa multa se imponga. Y eso pone la discusión en un contexto interesante, porque si la multa es 100, pero la probabilidad de que se aplique y que realmente se juzgue a alguien y que se condene por eso, porque son otros factores que entran dentro del cálculo, es de solamente 1%, entonces realmente la multa no es 100, la multa es 1. Y si es de 10%, entonces la multa no es 100, sino es de 10. Entonces esa probabilidad fue lo que introdujo el análisis del modelo de Becker. Entonces él dice, no importa que la multa, por ejemplo, el argumento draconiano de que siempre cuando la criminalidad es alta, se dice, bueno, hay que aumentar las multas. Las multas se pueden aumentar hasta el infinito. Las consecuencias se pueden aumentar hasta el infinito, pero si la probabilidad sigue siendo reducida, entonces el costo esperado de la actividad criminal sigue siendo reducido. Entonces él dice, bueno, lo que hay que hacer es calibrar, porque aumentar la probabilidad cuesta, y ahí es donde viene la observación del costo, de parte del costo del sistema criminal. ¿Cuál es el costo del crimen en la República Dominicana? Y eso es algo que hay varios estudios que han tratado de calcularlo. Tiene, como usted bien indica, muchos componentes. Uno es el costo de administrar justicia, de tener el sistema funcionando, sistema judicial penal, que incluye los tribunales, que incluye los defensores públicos, que incluye, por supuesto, el Ministerio Público y su alter ego presupuestario, la Procuraduría General de la República. La Policía Nacional. La Policía Nacional. En los temas penitenciarios, por ejemplo, aquí que tenemos dos realidades distintas. Así es. ¿Cuánto cuesta un preso? ¿Cuánto cuesta un preso en el nuevo modelo? ¿Cuánto cuesta un preso para los contribuyentes? Eso hay que calcularlo y presupuestarlo, porque hay que cumplir con las condiciones mínimas, como usted bien dice, y hay que planificar. Las personas que toman decisiones, y yo no tengo que obviamente hablarle a usted de eso,
necesitan esta información para tomar las decisiones óptimas desde el punto de vista de la sociedad y requieren de este tipo de análisis para tener el sistema funcionando correctamente y que no ocurra lo que a menudo ocurre, que es que las condiciones y los objetivos no se pueden alcanzar por las grandes restricciones presupuestarias que enfrenta el sistema. También el costo social del crimen incluye, como usted ha dicho, los temas de las externalidades. En una sociedad donde exista seguridad para los ciudadanos, como usted mencionaba, no se requieren de la seguridad privada, pero tampoco hay que comprar perros vigilantes, tampoco hay que tener muchos candados en las puertas, ni rejas en las ventanas, no hay que tener sistemas de alarma. Y todo eso es un componente dentro del costo del crimen, como en un país como la República Dominicana. También el costo del crimen tiene un costo de oportunidad sumamente alto sobre la iniciativa privada y las actividades de los privados, de los individuos. Porque, por ejemplo, si vivimos en una sociedad sumamente insegura y violenta, quizás los bares no estén facturando tanto por los lugares de entretenimiento nocturno. Entonces hay un costo de oportunidad, hay un ingreso perdido que está asociado con la inseguridad. Entonces, la mayoría de los países tratan de hacer cálculos de esas variables, de calcular, de tener un estimado de cuál es su costo para, con el objetivo de diseñar políticas públicas, porque las políticas públicas necesitan de este tipo de información y se requiere también de un ejercicio presupuestario detallado que incluya estos insumos, estos componentes para analizar cómo maximizar el presupuesto existente y no tener problemas en la provisión, durante la provisión de los servicios durante un año, que muchas veces es algo común en la práctica, que hay que preparar un presupuesto complementario, por ejemplo, para el Poder Judicial o para algunas otras instituciones de la justicia para poder terminar el año correctamente, sin un déficit, o para cubrir los gastos de personal, que son los más voluminosos, los que más pesan dentro del presupuesto de estas instituciones. Tú hablabas, Emmanuel, del perfil del criminal a partir de esa, digamos, de aplicación tú mencionabas los trabajos de Gary Becker, ¿verdad? Me llama la atención cómo evitar que se repitan, digamos, errores del pasado en que se define un perfil del criminal a partir de lo que estamos viendo. Alguna cosa que digo, bueno, las personas que caen presos, por ejemplo, por consumo de drogas, son los que la policía apresa donde hace quizás una redada. Si hace la redada cerca de un barrio marginado, los que van a caer presos son posiblemente habitantes de ese sector. Si nunca hace una redada cerca del centro de la ciudad, donde viven gente con mayor poder adquisitivo, nunca va a tener una persona que viene de ahí. Sí. Cuando yo analizo solamente esos datos, parecería que el criminal, o sea, el que incurre en la conducta que la ley define, parecería que tiene una determinada característica. Todo eso se toma en cuenta también para evitar que no se tenga una imagen sesgada. Y lo otro es que también la ley criminaliza, o sea, la ley es una decisión, tú lo mencionabas. Y la ley penal decide que voy a ser muy duro con una determinada conducta. Y eso tiene efecto no solamente en, digamos, lo que podría ser los delitos tradicionales, sino que hay ámbitos de la actividad económica o de la actividad de las personas que de pronto empiezan a criminalizarse. Queremos corregir algunas disfunciones a través de la intervención del derecho penal y del programa penal mínimo, que era la idea de una intervención mínima del derecho penal como medida extrema. De pronto pasamos a que casi todo lleva consigo una respuesta penal, aunque cuando vamos a hacer el estudio de los casos del sistema, siempre son mucho menos los casos que son efectivamente, digamos, perseguidos y juzgados que los que están definidos en la ley. Y ahí hay como un poco las sociedades se mienten a sí mismas
a la hora de decir que a través del derecho penal van a resolver algunos conflictos. ¿Cómo aborda el análisis económico del derecho esos problemas a la hora de, digamos, de definir los perfiles? Sí, eso es una observación importante. El tema del perfil es muy importante esclarecer ese punto, porque la idea, ciertamente hay estudios criminológicos anteriores del pasado, ¿no?, que hacían un profiling, lo que se llama el perfil o el profiling, donde se creaban ciertas tipologías en base a fenotipo, incluso la apariencia de las personas, ese tipo de cosas. Y eso no es lo que el análisis económico del derecho busca crear. Más bien la teoría de Becker era que los agentes económicos, los criminales, incluso las firmas, porque pueden ser compañías, ¿no?, asociaciones, las firmas, lo que se conoce como las personas jurídicas, ¿no?, las personas morales, como se le llama también, que a veces son inmorales, van a hacer un análisis de costo-beneficio. Y el costo de romper la ley debe incluir todos los costos económicos, incluyendo, por ejemplo, los temas reputacionales, la imagen, que hoy día son muy importantes, que lo sabemos del entorno y de lo que está pasando con las grandes corporaciones en todo el mundo. Entonces, si el beneficio es mayor que el costo, tiene sentido, puede ser incluso hasta eficiente desde el punto de vista económico, porque si el beneficio es 100 por incumplir una norma, vamos a decir en el mercado de valores, y la multa es 20, yo puedo incumplir y pagar la multa. Y hay 80 de riqueza, asumiendo que el costo de los 20 incluye los temas reputacionales, salir en los periódicos y todo eso. Entonces, Gary Becker le añade un componente adicional y dice, bueno, pero que la multa no solamente es 20, sino que tiene que ser el valor esperado de la multa, que debe ponderarse por la probabilidad, por un número entre 0 y 1, donde 0 es que no va a ocurrir y 1 es que va a ocurrir con certeza, ¿no? Entonces, si esa multa, por ejemplo, la probabilidad de que me procesen y que me condenen es de 10%, ya esa multa no es de 20, sino que es de 2. Y el beneficio es de 100. Por ende, yo puedo maximizar 98 de ganancia porque la multa esperada es sumamente reducida. Entonces, lo que Becker dice es, bueno, no te enfoques tanto en aumentar las penas, las multas, enfócate también en trabajar el tema de la probabilidad y el monitoreo. Obviamente hay sanciones o conductas sociales que son prohibitivamente caras de monitorear. Por ejemplo, cuando dicen en el periódico que van a penalizar la gente que tire basura en las calles, eso es risible porque ¿qué van a tener? Un sistema de cámaras y de vigilancia continua en todos los lugares, en todas las esquinas del territorio nacional. Sería prohibitivo, sería demasiado costoso para la sociedad realmente implementar ese deseo y desde el punto de vista social incluso sería ineficiente porque recursos que podrían ir a otros rubros estarían siendo dedicados a eso. Entonces esa es la reflexión en ese sentido sobre lo que decía Becker. Emmanuel, a propósito del sistema judicial penal y particularmente del sistema penitenciario, que es una preocupación importantísima y donde se proyectan dos realidades en la República Dominicana, te quiero hacer la siguiente pregunta. Guy Debord, un filósofo francés de principios del siglo XX, analiza el comportamiento del hombre y cómo el hombre se visualiza a través de la pantalla. Entonces, el hombre deja de ser quien es en realidad y de vivir su realidad para entenderse de acuerdo a cómo él y los demás lo ven a través de una pantalla. Y eso lo podemos ahora analizar desde cómo las personas utilizan los celulares. Hay gente que va a un concierto y ve el concierto a través de la pantalla del celular. Ni siquiera está viviendo lo que en realidad está pasando alrededor. Bueno, fue muy previsivo este filósofo haciendo esta especie de análisis. Y esto lo traigo a colación porque vivimos en un estado, en una administración que vive a través de cómo se ve ella misma en la pantalla, qué ella le va a proyectar a los demás, no realmente qué ella está consiguiendo, qué el Estado está consiguiendo para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, en el sistema penitenciario, y de acuerdo a lo que vengo diciendo, tenemos dos realidades muy distintas que Ramón y Radamés conocen muchísimo mejor que nosotros, donde tenemos un sistema cuasi ideal, donde se aboga por dos aspectos fundamentales, que son el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona y la resocialización
como fuente de generación de nuevas personas o de personas con nuevas aptitudes y capacidades. En el análisis económico del derecho, al momento de ver un sistema penitenciario como este, donde un interno cuesta $100 y pico por día, en Estados Unidos puede llegar a costar $300 por día, pero estamos ya en un sistema mucho más perfecto que el nuestro. En el nuevo sistema, un interno cuesta más de $100 por día. En el sistema anterior, en el sistema carcelario tradicional de la República Dominicana, un muy conocedor del tema me dijo que el cálculo ronda por los $5 por día, porque no hay ningún tipo de inversión pública sobre estas personas que están hacinadas en las cárceles. Y esta discusión, esta conversación, vino a propósito del planteamiento de por qué si el 50-55% de los presos del país se encuentran como presos preventivos, ¿por qué el Estado no les subsidia los brazaletes y localizadores electrónicos para mandarlos a sus respectivas casas, que sigan siendo entes productivos y bueno, para que se les respete, digamos, la presunción de inocencia, que es algo que no opera de manera regular aquí? Y él me decía, no, Francisco, lo que pasa es que en el modelo nuevo, que son la minoría, a pesar de que hay más cárceles del modelo nuevo, más centros de corrección y rehabilitación del modelo nuevo, tienen menor capacidad, porque las menos, que son las cárceles tradicionales, tienen asignada a un mayor número de personas. Entonces, el Estado al final, per cápita, está gastando en los modelos tradicionales menos de $5, digamos menos de $10 por preso. En el modelo nuevo, más de $100. ¿Cómo el análisis económico del derecho ante una situación como esta puede entender dos realidades dentro de un mismo sistema para poder conciliar y tomar las decisiones correctas? Sí, eso es un excelente diagnóstico que aquí entre expertos, incluso no puedo osar tratar de explicarle a los expertos nada sobre estos temas que ya tienen la experiencia de la formulación de políticas públicas. La proyección, hicimos una proyección personal, para el 2020 posiblemente se supere el umbral de 30.000 presos en el sistema penitenciario completo. En el caso del modelo tradicional, que tú mencionas que sale tan barato el precio, existe un incentivo perverso para el formulador de políticas públicas, para el que asigne el presupuesto, para el que dice cuánto debe gastarse para el modelo. ¿Por qué? Porque cada preso adicional en condiciones de hacinamiento infrahumanas, lo que hace es que te reduce el costo promedio de todos los presos. Y como obviamente en la sociedad todavía esos objetivos de la dignidad humana y de la resocialización que tú mencionas no se entienden, porque entre los conocedores sí se busca ese objetivo de la reinserción social y ese tipo de cosas. Pero la gente no entiende por qué se debe gastar $100 en un preso. Lo ven como un lujo, sobre todo en un país donde tenemos tantos bienes públicos que están infrafinanciados y que podrían ser mejorados. Entonces ahí hay un contexto donde los incentivos son para continuar aumentando, para crearle desutilidad, para penalizar, castigar, que era la teoría de Bentham, ¿no? Cuando se analizaba el derecho penal en el pasado, de que realmente no es para mejorarte, para que vuelvas a la sociedad, sino para producirte castigo. La justicia retributiva. Retributiva, desutilidad, ¿no? Entonces, ese es un incentivo perverso para los formuladores de políticas públicas y quizás explica un poco las dos realidades que tenemos en la República Dominicana. Para llevar a esos presos que están en el modelo tradicional al nuevo modelo se requiere de inversión y se requiere de recursos y de planificación. Y para eso se requiere de un ejercicio presupuestario que calce el dinero, las finanzas con las necesidades. Y no un ejercicio presupuestario que simplemente sea dependiente del presupuesto del año anterior y te asigne una suma adicional y trata de capear, de torear con la situación y de tratar de resolverlos, de apagar los fuegos, ¿no?
Y entonces es una realidad muy difícil. El análisis económico sí puede informar, porque se puede hacer una programación de cuántos recursos se requieren para eventualmente... Ahora, eso hay que explicárselo a la sociedad y la sociedad tiene que entenderlo y tiene que comunicarse de manera que... Porque hay un costo político también que viene envuelto con eso, sobre todo por la aversión que tiene la gente contra los criminales, contra las personas que están recluidas. Vamos a aprovechar, Emanuel, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a recapitular sobre los temas que hemos tratado. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del doctor Emmanuel Cedeño Brea. Bueno, ustedes metieron un tema que a mí particularmente, a mi paso por la gestión pública, si se quiere, me apasionó. Cuando nosotros llegamos a la Procuraduría General de la República en el año 2006, estaba en ciernes el nuevo modelo penitenciario. Roberto Santa Anna, un gran apasionado por el asunto de la reforma penitenciaria en nuestro país, está ahí. Yo llego, veo las cárceles que ya estaban incorporadas, pequeñas cárceles. Fui específicamente a Dajabón, con capacidad para 90 internos. Fui a Elías Piña, con capacidad para 106 internos. La más grande que ya estaba incorporada, recién incorporada cuando yo llego, es Rafey. Rafey hombres y Rafey mujeres, con capacidad para 600 y algo de internos. El asunto es que cuando veo la experiencia, ya yo conocía la experiencia del sistema tradicional y también la visité y era incontrastable, ¿no? Lo que se daba en una otra. La verdad que me llamó la atención. Yo nunca quise ser Procurador General de la República precisamente porque le tenía terror a eso de bregar con cárceles y eso. Pero me tocó. Bueno, dije, pero se puede hacer algo. Vimos las posibilidades y las potencialidades que se podían desarrollar y le digo a Roberto, mira Roberto, qué bien, qué interesante, pero esto hay que potencializarlo porque cuando nosotros llegamos, vimos en esas cárceles, bueno, que había educación, se le daba educación, pero no había otro tipo de actividad, otro tipo de actividades que pudieran hacer productivos a esos internos que estaban ahí. Entonces, se estaba desarrollando paralelamente, y eso debo reconocerlo aquí, en Salcedo, en la cárcel pública de Salcedo, que siempre está y ya estaba cuando yo llego, pero sigue estando aún todavía, aún en el sistema tradicional, un modelo interesantísimo. Era un modelo como mixto, lo estaba llevando a cabo el doctor Jaime David Fernández Mirabal en Salcedo. Y yo veo que Jaime había desarrollado una serie de actividades productivas, aparte de las educativas, talleres, en la misma cárcel, huertos que lo ponía a producir diferentes tipos de hortalizas. Y eso me llamó la atención y provoqué que se realizara un gran seminario para esa experiencia también trasladarla al nuevo modelo penitenciario. Y fuimos también visitando cárceles en otros países e incorporando experiencia nueva, pero positiva, y fuimos avanzando, incorporando toda esa experiencia positiva, incluso hasta de China, de Corea, parte de Europa, de Israel, porque nosotros visitamos cárceles en todas partes del mundo. Y agarrábamos las experiencias positivas y veníamos y las incorporábamos, porque
Entonces ahí nosotros producimos una resolución como Procurador General de la República para separar los dos sistemas y crear específicamente el nuevo modelo penitenciario, crearlos totalmente separados. Y ahí, con las escasas posibilidades de la Procuraduría, sin contar con presupuesto, porque no nos daban presupuesto para eso, debo decirlo, pero de lo que podíamos conseguir de los bienes incautados, fuimos ahorrando y logramos construir varios centros del nuevo modelo penitenciario ya con mucho más capacidad con lo que encontramos. Capacidad, hicimos por ejemplo en San Francisco de Macorís, construimos Vista del Valle con capacidad para 1.100 internos, luego construimos el centro de la Isleta en Moca con capacidad para 1.200 internos, también construimos el centro de corrección y rehabilitación de La Romana con capacidad para 1.200 internos, San Pedro de Macorís con capacidad para 1.100 internos, el de Anamuya en Higüey con capacidad para 1.300 internos, ese nos ayudó la oficina supervisora, en fin, desarrollamos de acuerdo con las escasas posibilidades económicas de esos centros y vino el boom del nuevo modelo penitenciario. Concomitantemente con las construcciones también se incrementaron las actividades, todo tipo de actividades productivas, recreativas, porque le construimos escuela, y en esa escuela, aparte de la formación, por ejemplo, 0 tasa de analfabetismo, cada escuela con su biblioteca, actividades recreativas, actividades lúdicas, bueno, en fin, el asunto es que el nuevo modelo penitenciario tomó un auge tal que Naciones Unidas, en el año 2010, declara a República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Eso pienso que de una u otra forma se ha mantenido. La verdad es que debemos decir que la pretensión nuestra era romper con el círculo vicioso de la criminalidad en República Dominicana, porque los niveles de reincidencia del nuevo modelo comparándolo con el sistema tradicional eran incontrastables. Llegamos a comprobar que la reincidencia en el nuevo modelo penitenciario era de apenas un 3%, mientras que en el sistema tradicional sobrepasaba el 50%. O sea, ciertamente estaban incidiendo en bajar el círculo vicioso de la criminalidad. ¿En qué consiste el círculo vicioso de la criminalidad? Que un individuo que comete un crimen, un delito, entra a la cárcel, sale y vuelve y entra. Claro. Y se mantiene la reincidencia. Y eran de los niveles de reincidencia más bajos del mundo, porque Francisco hizo referencia, por ejemplo, a los Estados Unidos. En los Estados Unidos los niveles de reincidencia son altísimos. Son altísimos, por ejemplo, en el estado de California son hasta el 69%. Eran las estadísticas que nosotros teníamos. Porque Estados Unidos es una de las sociedades con los más altos niveles de prisionización del mundo. Sí. Estados Unidos, comparado quizás con Rusia y otros países de Europa, pero es de lo más alto del mundo. Lo que quiero decir es que ciertamente la experiencia del nuevo modelo penitenciario en República Dominicana es una experiencia única, una experiencia que vinieron a copiarla por lo nuestro cuando fuimos Procurador General de la República de casi todos los países de América Latina. Nosotros le transmitimos esa experiencia del nuevo modelo penitenciario. Y la verdad que el análisis económico del derecho en esa parte era esa experiencia nos resulta más económica y más beneficiosa para el Estado que cualquier otra. Porque si lo analizamos perfectamente y sacamos un hombre listo para reintegrarse de manera positiva a la sociedad, le estamos sacando un criminal a la sociedad. Pero era eso lo que quería acopiar. Ahora creo que hay que darle la oportunidad a Manuel para que nos hable de la experiencia del Instituto OMG. Definitivamente, y muchas gracias por la oportunidad. En el Instituto OMG es un instituto especializado en temas de derecho y finanzas y de derecho y desarrollo también.
Tenemos 2 programas de maestría actualmente, ya varias cohortes, una maestría en estrategia legal, una maestría en derecho público económico, donde tratamos profundamente, como mencioné, ya el tema del análisis económico y de la teoría económica de la regulación. Hay 2 cursos, 2 materias de análisis económico del derecho. También tenemos un área formativa continua. Por ejemplo, esta semana celebramos un seminario a casa llena con expertos y reguladores sobre la reforma del marco regulatorio del mercado de valores en la República Dominicana. Hacemos cursos, diplomados, talleres todo el año. También estamos trabajando en los temas de nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas, los temas de la llamada fintech, también nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Tenemos una subvención de la Embajada Británica de Santo Domingo para realizar eventos de formación sobre estos temas, fintech y edtech, con hacedores de políticas públicas y personas interesadas en el tema y conocedores del tema y también regulados y reguladores. También en la parte de investigación llevamos a cabo investigaciones para organizaciones internacionales y también para entidades domésticas. Algunos temas como por ejemplo análisis de la evasión y de la elusión previsional en el sistema de pensiones dominicano, uno de los temas que tratamos, y otros temas interesantes que llevamos a cabo con la agenda de OMG y del Instituto OMG. Entonces, una cosa, Emanuel, el público tiene posibilidad de participar en esos talleres, en esos seminarios. Me imagino que también, no sé si están a nivel de maestría o cómo se maneja más o menos. Sí, hay algunos talleres que son talleres básicos para formar, para capacitar. Hay otros que son paneles de discusión especializada y tienen diferentes niveles. Las maestrías están abiertas a abogados, son 2, la de estrategia legal y maestría en derecho público económico, y están aprobadas por el Ministerio de Educación Superior. O sea que son programas especializados para profesionales y también para personas que quieren entender más el análisis económico del derecho y el derecho público económico. Muy bien. Bueno, Emanuel, mira, aquí principalmente a los participantes que vienen y que sobre todo aportan, como en el caso específico tuyo, siempre decimos que lo emplazamos formalmente para una próxima oportunidad. Sabemos de tus compromisos en el exterior, pero cuando tú vuelvas al país, queda formalmente emplazado a volver a comparecer aquí principalmente. Bueno, para mí es un gran honor y ustedes cuentan conmigo siempre.